Hola amigos, bienvenidos a un nuevo programa de Épocas del Mundo. Hoy vamos a hablar de una hermosa localidad de la provincia de Buenos Aires que durante décadas brilló gracias a su enorme lago y las propiedades beneficiosas de este para la salud. Pero con las inundaciones y fundamentalmente con la desidia de los gobiernos, la sumergieron por más de 20 años en las aguas saladas de la laguna. El tema de hoy es Villa Epecuén, un pueblo hundido por la desidia. Al finalizar el informe nos reencontramos. ¿Lo vemos? Hoy vamos a hablar de Villa Epecuén, un hermoso centro turístico que brilló por décadas gracias a su enorme lago y sus propiedades beneficiosas para la salud, y que las inundaciones y la desidia de los gobiernos la sumergieron por más de 20 años en las aguas saladas del lago. Pero vayamos a su historia. Las aguas termales del lago Epecuén poseen un alto nivel de salinidad similar a la del Mar Muerto, lo cual generó un creciente interés turístico medicinal hacia la zona. A principios de 1800, el lago ya era famoso por las propiedades curativas de sus aguas debido a que éstas poseen una mineralización superior a la de los otros lugares del mundo. En 1886, el primer análisis de sus aguas fue a 10 años de la fundación de Carué y fue realizado por el químico italiano, quien quedó maravillado por la riqueza mineral de las mismas y constató que la salinidad era superior en 10:1, es decir, que poseía 340 gramos por litro de sales, mientras que el mar tiene 32 gramos por litro. Los primeros pobladores y visitantes arribaban al lugar en galeras o en diligencias que venían desde Azul, 25 de Mayo, y en años posteriores del Arroyo Corto, que era la punta de riel del Ferrocarril del Sur. Esta gente concurría y acampaba en carpas a sus orillas, maravillados por los comentarios de personas que conocían las propiedades. En 1899 llegó el Ferrocarril del Sur y 4 años más tarde el Ferrocarril Oeste en 1903, con parada en Carué y en Epecuén, a 2 kilómetros del lago. Algunos años más tarde, en 1911, llegó el Ferrocarril Midland de Buenos Aires, el que unía Puente Alsina con Carué, que basaba esencialmente su publicidad en las bondades del lago y en la rapidez de sus servicios para atraer a los pasajeros. Este construye su punta de rieles en Carué, compartiendo estación, Vitrocha, con el Ferrocarril del Sur. El pueblo fue fundado por Arturo Battioni el 23 de enero de 1921 con la inauguración del primer balneario sobre el lago a 7 kilómetros de Carué. El lugar fue denominado Mar de Epecuén y comenzaron a lotearse tierras para conformar un pueblo. El pueblo no dejó de expandirse desde entonces, desarrollando la infraestructura urbana e inaugurando hoteles, residencias de lujo e industrias explotadoras de sal y productos derivados. Se generó una población estable entre trabajadores y propietarios, de modo que hacia 1930 la ciudad ya contaba con todas las instituciones de un poblado permanente. Hacia la década del 70 recibía 25.000 turistas durante la época veraniega, con 6.000 plazas hoteleras declaradas y 250 establecimientos comerciales. La población estable rondaba las 1.200 personas. En 1975, el gobierno provincial construyó el Canal Ameguino, una obra de ingeniería que conectaba varias cuencas y regulaba el caudal de agua en todas las lagunas de la región. Con este sistema, ninguna se secaría y no habría riesgo de inundación. La idea era estabilizar el caudal irregular de la laguna, una característica natural e inherente a su condición, pero que causaba serios trastornos a la actividad turística. Los trabajos comenzaron con la construcción de un canal recolector de agua, pero fueron abandonados a medio hacer con la llegada del gobierno cívico-militar de 1976. Este panorama comenzó a verse agravado desde 1980 con el surgimiento de fuertes lluvias que amenazaron con anegar el pueblo. El lago crecía entre 50 y 60 centímetros por año y amenazaba con rebasar el terraplén defensivo de 4 metros de altura sobre la costa, construido para proteger al pueblo. En 1985, la provincia de Buenos Aires pasaba por una de las peores inundaciones de su historia. 4,5 millones de hectáreas habían quedado anegadas por el desborde del río Salado. Las pérdidas por evacuación, por poblaciones incomunicadas y por deterioro global de la economía de los distritos afectados luego se mediría en $1.500 millones. Durante una fuerte crecida ocurrida a principios de noviembre de 1985, algunos vecinos del pueblo, entre ellos los bomberos de la zona, comentaban que el terraplén que los separaba del lago podía caer, mientras que los funcionarios municipales y provinciales sostenían que cualquier desborde no superaría los 10 centímetros y que esta villa al suroeste de la provincia de Buenos Aires seguiría siendo uno de los principales centros de salud del país.
Pero el 10 de noviembre de 1985 el terraplén cedió y los excedentes hídricos inundaron el pueblo, que tuvo que ser evacuado. El trabajo fuerte de evacuación duró 15 días y no hubo ninguna fatalidad, si bien hubo que trasladar hasta los féretros del cementerio, la municipalidad los derivó a Carué, a unos 8 kilómetros. Epecuén se fue cubriendo de agua lenta y paulatinamente y sus casi 1.500 residentes estables perdieron todo. 2 años después llegó a su pico máximo de inundación y las ruinas quedaron bajo el agua durante 2 décadas. Se ha imputado al entonces gobernador Alejandro Armendáriz de haber ordenado sacar los sistemas de defensa que paraban el agua de un sistema hídrico que, como el de las 6 lagunas encadenadas al norte de Carué, no tenían contención. Las indemnizaciones en Australia fueron afectadas por la hiperinflación reinante. Varios funcionarios serían posteriormente imputados por el desvío de fondos públicos que estaba destinado a las obras públicas contra las inundaciones, entre ellos el ministro Conrado Storani y el ministro Aldo Neri, quien sería acusado por los vecinos damnificados de desviar la ayuda alimentaria a punteros siguiendo criterios políticos partidistas a cambio de votos. El pueblo fue evacuado en su totalidad y el agua no retrocedió. Hacia mediados de 1993, Villa Epecuén se encontraba a 7 metros bajo el agua. Durante esos años se realizaron obras para impedir el ingreso de caudales externos a la laguna, por lo que la cota comenzó a descender lentamente. Se sabe que las lagunas bonaerenses, con las encadenadas, santafesinas, cordobesas, no se tragaron pueblos, hoteles, sino fue la historia climática que se los tragó. Lamentablemente nadie consultó con ecólogos e hidrólogos quienes explicaron que es un ciclo hídrico-climático ya estudiado en el siglo XIX por el sabio Florentino Meguino. El nivel del agua ha retrocedido casi en su totalidad. Aún es visible el trazado de las calles, el dique de contención y las ruinas de las casas, hoteles y edificios emblemáticos. Abundan árboles muertos, edificios en ruinas y vehículos oxidados. En el 2010 quedaban ya pocas manzanas inundadas, si bien el pueblo continúa deshabitado y en ruinas. Las ruinas son frecuentemente visitadas por fotógrafos, turistas de distintas partes del mundo, periodistas y entusiastas de los deportes extremos. El lugar es habitado solamente por Pablo Novak, un hombre nacido el 25 de febrero de 1930, que se resiste a abandonar su pueblo y lo recorre habitualmente acompañado de su perro Chosno. Tal vez estarán sorprendidos por el resurgimiento de estos últimos años de las ruinas de Villa Epecuén en la bajante de la laguna. Gran parte de su historia comienza a aflorar ante el asombro de todos con magníficas construcciones y ruinas de viviendas, hoteles y comercios que se dan una cita para emerger con toda su carga histórica y de recuerdos. Soy Dani Arese y los espero para un nuevo encuentro con los hechos de la historia y sus protagonistas, aquí en Épocas del Mundo. Hasta la próxima y muchas gracias. Gracias por ver este video. Si estás interesado en nuestros contenidos, participa con tus comentarios y suscríbete a nuestro canal para más historias interesantes y sus protagonistas.